terrenal, desde el momento que nacemos y empezamos a desarrollarnos, ¿cierto?, en nuestro cuerpo, a crecer, también en nuestra mente, emociones, los padres son los que nos van orientando, nos van guiando, nos van señalando el camino a seguir y también nos van disciplinando cuando cometemos faltas o nos desviamos de lo correcto. El tema de hoy lleva por nombre la disciplina del Padre y lo encontramos en Hebreos 12, versículos 3 al 8. Hebreos 12, versículos 3 al 8. Le voy a pedir a mi hermana, mi esposa y hermana La Fe Talía, que me lea estos versículos. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os corrige, diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos una nueva oportunidad para escuchar lo que tú quieres hablar a tu pueblo. Para que tus hijos, Señor, entiendan muchas veces lo que parece incomprensible cuando ocurre en nuestras vidas, Señor. Por eso tú eres claro, Señor, en tu palabra, eres preciso y estableces, Señor, el porqué de las cosas. Así que, Padre, háblanos, porque tus siervos escuchamos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 En nuestro mensaje anterior, dijimos que este capítulo 12 de Hebreo podríamos llamarlo el capítulo de la esperanza de la Biblia. Y en el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreo, dijimos que esto, ¿cierto?, nos llama a despojarnos del pecado que nos asedia. ¿A qué pecado se refería cuando hablábamos de aquello? No al pecado en general, decíamos, sino un pecado muy preciso, muy concreto. ¿Y cuál era ese pecado que se nombraba en el capítulo 11 de Hebreo? La incredulidad. Incredulidad, ser incrédulo. Y no hay otro pecado que pueda estorbar más o refrenar el avance de un cristiano en su carrera espiritual como es la incredulidad. Es increíble lo que la incredulidad puede hacer en la carrera del cristiano, acá en esta vida. Vamos entonces a releer primeramente el versículo 3. Ahora dice que los creyentes están en una lucha y conflicto. Eso es lo que vamos a desarrollar de este versículo en adelante. Dice el versículo 3: Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí tenemos en el fondo palabras como la paciencia, que pudimos ver en el versículo 1 de acá de Hebreos 12:1, y sufrió, ¿cierto?, también ahí en el versículo 1, provienen de la misma raíz. Las dificultades en nuestra vida, generalmente, ¿qué nos producen? ¿Qué nos generan a nosotros cuando ocurren en nuestra vida? Paciencia y resistencia. Por eso dice nuevamente que, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice el versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos, dice, en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y de esta carrera fue la que hablamos en el mensaje pasado. Porque estos creyentes hebreos habían salido de una religión que tenía un ritual elaborado y muchos ritos y un gran templo. De ahí habían salido estos judíos. Al principio había sido una religión que fue dada por Dios, pero en el momento en que se escribe esta carta a los hebreos, dicha religión había llegado a corromperse y a prostituirse. Por lo cual, aquellos creyentes que habían dejado esta práctica, aquellos judíos que habían dejado esta religión, ya no, porque esta religión ya y ellos mismos ya no cumplían el ritual del templo, porque ellos habían llegado a conocer a Jesucristo. Y ahora Jesucristo era el todo para ellos. Jesucristo entonces pasaba ya a ser el templo, pasaba a ser el ritual, y era, cierto, lo que se llama el cristianismo. Y esto era todo lo que ellos entonces estaban teniendo en ese momento y practicando. Estos hebreos tenían que saber que Jesucristo soportó cuando estuvo aquí en la tierra muchas cosas y las aprendió con paciencia. Cuando comenzamos a leer las primeras líneas de esta carta a los hebreos, especialmente la sección en donde se expone su humanidad, se nos dice que él aprendió muchas cosas aquí, aunque él era Dios. En su cuerpo terrenal, Jesús aprendió algo que Dios tenía que experimentar, y consistía en asumir nuestra humanidad y sufrir por nosotros. Cristo soportó esta experiencia y aprendió con paciencia. Por eso dice en el versículo 3b, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es necesario, sí, decir que el creyente siempre debe permanecer cerca de la palabra de Dios, pues esto va a hacer que se mantenga él cerca de la persona de Cristo, donde el Espíritu Santo puede tomar las cosas que Cristo nos ofrece y puede convertirlas favorables para uno. Es una realidad. En caso contrario, si usted se mantiene alejado de Cristo, se va a cansar de la vida cristiana y se va a desanimar. Y este es el motivo por el cual hoy vemos muchos cristianos desanimados en todas partes, en todas las iglesias. Así que, estimado oyente, si usted inicia el contacto con la palabra de Dios y se acerca al Señor Jesucristo, se va a sentir estimulado en su vida. No se va a sentir cansado de vivir en esta tierra. El Señor Jesús nos pide más, no nos pide más en el fondo de lo que Él mismo experimentó cuando estuvo acá en la tierra. Y es bueno saber que Él conoce exactamente lo que nos pasa a nosotros. Por eso dice que Él permite las cosas, pero no más allá de que podamos desmayar. El versículo 4 de 12:4 dice, pues aún no habéis resistido hasta la sangre y combatiendo contra el pecado. Dice. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Que en el momento que se escribió esta carta, el templo aún no había sido destruido, ¿sí? Antes del año 70. La persecución que iba a venir de parte de los no judíos, es decir, del Imperio Romano, aún no se había desatado sobre estos creyentes. Aún los judíos no habían tenido que vivir hasta derramar su sangre. El escritor de Hebreo les estaba entonces diciendo que aunque ellos estaban pasando por tiempos difíciles y estaban sufriendo problemas en esta vida y muchas dificultades, el único remedio para ese desaliento era
concentrar sus pensamientos en Jesucristo. En el versículo 5 nos dice lo siguiente: ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Cuando dice, y habéis ya olvidado, un gran motivo para el desánimo entre estos judíos cristianos era que ellos no estaban viendo la razón, la causa de por qué Dios estaba permitiendo que se presentaran tiempos difíciles en su vida. ¿Por qué? Porque habían olvidado los principios acerca de la disciplina del Señor. Muchas de las dificultades en la vida cristiana pueden relacionarse con estas tres palabras: habéis ya olvidado. Tal vez sea un principio que recordamos en la mente, pero que lo hemos olvidado en nuestro corazón. Por lo tanto, siempre debemos tenerlo presente. Estas tres palabras: ¿habéis ya olvidado? En tiempos de prueba o estrés, a muchos cristianos se les olvidan algunos conceptos básicos. Se preguntan si Dios todavía tiene el control sobre sus vidas o si todavía los ama. Y se hacen estas preguntas. Debemos aceptar que Dios sí permite todo lo que sucede en nuestra vida. Así que Dios al menos debe aprobarlo pasivamente, lo que nos va a suceder. Porque en definitiva, Él tiene el poder para detener las cosas malas que suceden en la vida nuestra. Por supuesto que Dios nunca puede ser el autor de la maldad, pero sí permite que otros elijan el mal y puede usar esa mala decisión que otros hacen para lograr sus propósitos, aunque solo sea para demostrar su justicia y rectitud en contraste con el mal. Lo que hace acá el escritor de Hebreo está citando Proverbios 3, 11 y 12. ¿Qué nos dice Proverbios 3, 11 y 12? No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor. No te canses de que Él te corrija, porque el Señor al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El único recurso para aquellos creyentes del que habla o se habla en la carta a los hebreos era Cristo. No era un templo, ni un ritual, ni una religión. Ellos estaban casi marginados de la sociedad de esos momentos. Y el escritor les estaba diciendo que no olvidaran esta exhortación de Dios para ellos. Aquí también se utiliza la palabra hijos. Y en los versículos 5 al 8, la palabra también se usa hijos o hijo, que se usa 6 veces. Y viene del griego huios, que significa hijo ya crecido. Hay una gran cantidad de creyentes que piensan que no necesitan ser disciplinados, sino que creen que la disciplina es para los cristianos inmaduros, para aquellos que hace poco tiempo han llegado a los caminos del Señor. Un conocido expositor bíblico había llegado a la conclusión que ya no necesitaba ser disciplinado, pues ya había recorrido un gran trecho de la vida, ¿cierto? El camino de la vida. Pero el Señor le permitió que contrajera una grave enfermedad para que entendiera que aún necesitaba algo de disciplina. La palabra disciplina tiene un significado algo diferente a la idea que tenemos en la actualidad. Acostumbramos a pensar que la disciplina se refiere a un castigo. La palabra griega es paideu, que significa entrenar o disciplinar. Lo que pasa es que el Señor disciplina a sus propios hijos. Por eso dice, no menospreciéis la disciplina del Señor. Así que cuando viene la disciplina sobre nosotros y la despreciamos, esto pasa a ser una ofensa para Dios. La disciplina es una amorosa herramienta de corrección
y debemos recibirla con gratitud de parte de Dios. Este es el entrenamiento que necesitamos para correr la carrera que debemos hacerlo con paciencia en esta vida, tal como señala el Hebreo 12, 1 y 2. La disciplina no debe ser tomada como única razón por la que Dios permite tiempos difíciles, pero sí es una razón importante. Por ejemplo, sabemos que Dios permite tiempos difíciles para que podamos más adelante ser apoyo para alguien más, así como Dios nos confortó a nosotros en los momentos de crisis. Dice Pablo en 2 de Corintios 1, 3 al 7, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amados hermanos, es por esto que Santiago, el apóstol Santiago, también nos recomienda que hagamos una oración por sabiduría en el contexto de soportar nuestras pruebas. Santiago, capítulo 1, 2 al 5, dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Luego, al leer los versículos 6 al 8, nos dice lo siguiente esta carta de Hebreo: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo de Dios. Muchas veces se nos ha preguntado y se nos pregunta, ¿por qué sufren los justos? La Biblia no discute este tema. La Biblia sencillamente dice que esto es cierto. En el Salmo 34, 29 dice lo siguiente: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Y Job 5:7 dice: pero como las chispas se levanta para volar por el aire, así el hombre nace para la desdicha. Y el mismo Señor Jesucristo nos dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Incluso el apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3:12: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces sufre el pueblo de Dios? No hay versículo alguno en la Escritura que nos conteste esta pregunta. Las Escrituras presentan al menos 7 causas por las cuales los hijos de Dios sufren, y vamos a nombrarlas.
estas son. La primera causa por la cual sufrimos como hijos de Dios, incluso siendo hijos ya maduros o más perfectos en conocimiento bíblico, es por nuestra propia insensatez y nuestro propio pecado. Por eso el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:20, ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Por lo que no hay ningún mérito en soportar la disciplina, porque estamos recibiendo y sufriendo por causa de nuestro propio pecado, por nuestra propia insensatez. Fíjense ustedes, por ejemplo, que muchas personas, esto es una aplicación, se lanzan a una aventura comercial en el mundo de los negocios, sin saber lo que están haciendo, sin haber sido debidamente asesorados, y luego salen perdiendo mucho dinero. Y no solo la persona que invierte el dinero sale perdiendo, sino que toda su familia sufre las consecuencias de la pobreza. Y todo ello, ¿por qué? Porque una persona se comportó de forma insensata. La segunda gran causa que podemos señalar acá nos dice que sufrimos por adoptar una posición a favor de la verdad y la justicia. Estimado oyente, si usted se mantiene firme por la verdad y la justicia de Dios, va a sufrir. ¿Cuántas personas podrían dar testimonio de este principio? El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 3:14, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, dice. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. Muchos son los creyentes que voluntariamente han tomado una postura a favor de Dios y han sufrido por ello. Lo que sí no podemos hacer es caer en una insensatez o estar equivocados en este tema de sufrir por causa de nuestra fe cristiana. Se cuenta que cierto hombre contaba que donde él trabajaba, todos eran sus enemigos, porque él se había mantenido firme a favor de Dios. Pero otro cristiano, uno de los dirigentes de esa empresa donde este hombre trabajaba, contó que este hombre estaba tratando de enseñar y convencer a sus compañeros de la realidad de su fe cristiana, aprovechando su horario de trabajo. Este hombre entonces no estaba realmente sufriendo por haber adoptado una posición a favor de la verdad y la justicia, sino que más bien por tener un comportamiento imprudente al descuidar su propia responsabilidad de cumplir con su trabajo y además por estorbar además el cumplimiento del trabajo de los demás. La tercera gran causa es que sufrimos por el pecado en nuestras vidas. Pablo es claro al respecto. En primera carta a los Corintios 11:31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. No obstante, si somos hijos de Dios y nos negamos a lidiar con el pecado en nuestras vidas, Dios entonces se va a ocupar de nosotros y nos va a juzgar. La cuarta causa dice lo siguiente, es que sufrimos por causa de nuestros propios pecados. Pablo nos habla ahí en Gálatas 6:7. No os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Él está aquí hablando a los creyentes. Se cuenta que un creyente, después de haber tenido una reunión con unos amigos, fueron a un lugar para tomar unos refrescos. Este hombre pidió sencillamente un vaso de agua. Los demás comenzaron a bromear con él, y él entonces le dijo lo siguiente. Él había sido un borracho en su vida anterior, pero había conocido a Cristo y se había convertido. Y dijo lo siguiente, cuando el Señor me dio un nuevo corazón, Él no me dio
un estómago nuevo. Y él estaba sufriendo a causa de ese pecado que había cometido en el pasado. Una quinta causa es que los hijos de Dios sufren por algún elevado propósito de Dios, pero que Dios no siempre revela al creyente la causa por el cual sufre. Fíjense ustedes que en el libro de Job leemos que Job sufrió porque estaba demostrando, ¿cierto? Porque estaban demostrando a Satanás, al mundo, a los demonios y a los ángeles del cielo, que él no era un asalariado. Dios estaba demostrando eso delante de Satanás y sus demonios. Que no todos los hombres tienen un precio. Y que él amaba a Dios, porque así era Job. Él amaba a Dios y significaba todo para él. Lo único que esperamos nosotros es no tener que sufrir alguna vez como sufrió Job en su vida. La sexta causa está relacionada con su fe, como se puede leer en Hebreos 11. Algunos demostraron su fe y ganaron grandes batallas. Algunos fueron librados de la espada, pero 8 fueron muertos por la espada. La séptima causa es porque los hijos de Dios sufren, es por disciplina. Y es lo que leemos en el versículo 6. Porque el Señor al que ama, dice, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Lo que se habla aquí es de la enseñanza que recibe el Hijo de Dios, que es la disciplina. Y no es un castigo. El castigo lo mantiene la ley. El juez castiga, pero el Padre disciplina y lo hace con amor. Dios usa la disciplina para demostrar cuánto nos ama. El escritor de Hebreo lo expresó muy claramente al decir que uno sería un hijo ilegítimo si no fuera disciplinado por el Señor. La corrección de Dios nunca es para castigarnos o para hacernos pagar nuestros pecados. Eso se hizo de una vez por todas en la cruz. Su corrección, la corrección de Dios, está motivada solamente por su amor, no por su justicia. Él nos disciplina sin ira. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué permitió Dios que esto me sucediera a mí? ¿Será que no soy creyente? La verdad es que su sufrimiento es la prueba de que usted es un hijo de Dios. Aquellos creyentes que creen estar más allá de la disciplina de Dios no aprecian el sufrimiento como una marca verdadera del Hijo de Dios. Y sin saberlo, ellos se están asociando a ser bastardos y no hijos de Dios. Creen que la disciplina los hace son porque son bastardos. No, no es así. Dios es el que está disciplinando porque somos sus hijos. Ahora, si creemos ser cristianos inteligentes, cuando estemos pasando por problemas o no sepamos el por qué, bien podemos dirigirnos al Señor y hablar de esta situación con nuestro Señor, con nuestro Dios. Estamos seguros de que Dios nos permitirá saber por qué estamos sufriendo. Puede que Dios no lo esté juzgando, porque Dios no puede juzgar. Ello constituiría un castigo, pero Él también es nuestro Padre amante y celestial, que disciplina a sus hijos. Esa es la potestad de Dios. Se cuenta que Juan, un joven estudiante, en una ocasión en la que él y varios de sus compañeros de estudio cometieron una travesura, y ese día se encontraban en el patio de recreo del colegio. En un instante Juan vio que su padre entraba en la escuela y al patio donde muchos niños estaban jugando. El padre de Juan cruzó el patio, pasando con indiferencia entre los niños que ahí habían. Lo único que quería el padre de Juan era buscar a su hijo, y cuando Juan le vio, comprobó que se dirigía directamente hacia él. El padre tomó a Juan y se lo llevó a su casa y lo disciplinó.
El padre de Juan no se preocupó de la disciplina que merecía o sufrirían todos los demás niños. ¿Por qué? Porque no eran sus hijos. Él solo disciplinó a su hijo, al niño a quien él amaba. Años después, cuando el padre de Juan murió, Juan, ya convertido en un creyente, sabía que tenía un Padre Celestial, que actuaba de la misma forma que lo había hecho su Padre terrenal. De la misma manera, todos los que somos creyentes sabemos que tenemos un Padre Celestial que nos disciplina con amor. Hermanos, la fe nos hace ver que en nuestro peor dolor no hay nada penal. No hay ni una gota de la ira de Dios en ese dolor que sentimos. Todo es enviado con amor. En resumen, estimados oyentes, creo estar seguro que los versículos que hemos considerado hoy iluminan algunas situaciones por las cuales tenemos que pasar en nuestra vida cristiana o hemos pasado, a la vez que pueden ser una fuente de consuelo y un motivo serio de reflexión ante nuestra forma de vivir la vida cristiana. Y decimos que algunas situaciones, porque muchos cristianos pasan hoy por experiencias extremadamente dolorosas, para las cuales no hay una explicación rápida o fácil que dar. A veces puede que transcurra mucho tiempo para que a tales creyentes de buscar, para que después de que ellos hayan buscado en oración una respuesta, se les pueda, ¿cierto?, entregar una comprensión de parte de Dios por qué ocurrió aquello en sus vidas, por qué tuvieron que sufrir parte de esa desgracia. Y quizás nunca alcancemos a comprender plenamente los elevados propósitos de Dios hasta que nos encontremos en su presencia. Bendito sea el Señor. Oremos. Señor, Dios Padre Todopoderoso, tú que nos creaste y nos formaste, Señor, tú que conoces nuestro corazón, conoces el pensamiento nuestro, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Gracias, Padre, por tus consejos, Señor, porque nos alivian y nos dan gozo, entendiendo que los hijos de Dios vamos a ser disciplinados en esta tierra, Señor. Quizás no lleguemos a comprender todo lo que ocurre en nuestra vida ahora, pero luego, a futuro, en la vida eterna, podremos entender claramente el propósito que tú tenías para ellos, Señor. Gracias te damos por todo, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.